¿Alguna vez has cruzado a Estados Unidos o conoces a alguien que lo haya hecho y en algún momento de ese viaje alguien señala una gasolinera y dice algo como «Oye, está más barata que en México»? Y todos en el carro voltean. Alguien saca el teléfono, hace la conversión de dólares a pesos y sí, efectivamente, el litro de gasolina al otro lado de la frontera sale más barato que en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México o donde sea que vivas. Y entonces alguien en el carro inevitablemente dice la frase «¿Cómo es posible? Si nosotros tenemos el petróleo». Y ahí se acaba la conversación. Todos asienten. Alguien murmura algo sobre la corrupción. Otro menciona a Pemex y el tema se cierra sin respuesta real. Porque la pregunta es buena, es legítima y la intuición detrás de ella tiene toda la lógica del mundo. Si México es un país productor de petróleo, si tenemos pozos, si tenemos una empresa petrolera estatal que lleva décadas extrayendo crudo del subsuelo mexicano, ¿por qué un país que importa la mayor parte de su petróleo le vende gasolina más barata a su gente? La respuesta no es simple, pero tampoco es un misterio imposible. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la explicación se reduce a los impuestos o a la corrupción. Y eso, aunque tiene algo de verdad, no te cuenta ni la mitad de la historia. Porque el precio de la gasolina que pagas cada vez que llenas el tanque es el resultado final de una cadena larga y complicada que empieza mucho antes de que el combustible llegue a la manguera. Una cadena que involucra decisiones políticas de décadas, infraestructura que se construyó o no se construyó, subsidios que se dieron y se quitaron, y una lógica económica que no siempre va en la dirección que uno esperaría. Hoy vamos a desarmar esa cadena pieza por pieza. Al terminar este video, vas a entender exactamente por qué la gasolina cuesta lo que cuesta en México, por qué en Estados Unidos es diferente, y vas a descubrir algo que probablemente cambie la manera en que ves ese precio cada vez que cargas gasolina. Quédate, porque esto se pone más interesante de lo que parece. Para entender por qué la gasolina cuesta lo que cuesta, tienes que entender primero que el petróleo crudo y la gasolina que metes a tu carro son dos cosas completamente distintas. El crudo que se extrae del subsuelo es un líquido oscuro, viscoso y básicamente inútil tal como sale del pozo. No puedes meterlo directamente a tu motor. Antes de convertirse en gasolina, ese crudo tiene que pasar por un proceso industrial enorme llamado refinación. Y ahí empieza la primera parte de la explicación. Piénsalo así. Tener petróleo crudo es como tener trigo. Tener trigo no significa que tengas pan. Entre el trigo y el pan hay un proceso. Hay infraestructura, hay energía, hay mano de obra y hay tecnología. Lo mismo pasa entre el crudo y la gasolina. Y resulta que México, siendo productor de petróleo, tiene un problema enorme precisamente en ese paso intermedio: la refinación. Pemex opera 6 refinerías en el país. En teoría deberían ser suficientes para abastecer la demanda nacional. En la práctica, llevan años trabajando muy por debajo de su capacidad. En algunos periodos recientes, el sistema refinador mexicano ha operado al 30 o 40% de su capacidad instalada. Eso significa que México extrae crudo, lo exporta y luego importa gasolina ya refinada, principalmente desde Estados Unidos. Es decir, le vendemos la materia prima barata a nuestros vecinos, ellos la procesan y nos la regresan convertida en combustible, pero ya con el valor agregado de la refinación incluido en el precio. Estados Unidos, en cambio, tiene la red de refinación más grande y eficiente del mundo. Tiene capacidad para procesar más crudo del que necesita, lo cual le permite importar crudo barato de varios países, refinarlo a escala industrial y distribuir gasolina a precios competitivos, dentro de su territorio. Su infraestructura de distribución también es vastísima. Miles de kilómetros de ductos, terminales de almacenamiento en cada región y una logística que lleva décadas optimizándose. Pero la refinación es solo una parte del precio. La otra parte, y aquí es donde muchos se sorprenden, son los impuestos. En México, cada litro de gasolina que compras lleva incluido un impuesto llamado IEPS, que significa Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este impuesto ha representado históricamente entre el 20 y el 40% del precio final que ves en el letrero de la gasolinera.
El gobierno federal usa ese impuesto como una herramienta fiscal. Cuando los precios internacionales del petróleo suben mucho, el gobierno puede reducir el IEPS para amortiguar el golpe al consumidor. Cuando los precios bajan, puede subir el impuesto para mantener la recaudación. Es un mecanismo que suena razonable en teoría, pero que en la práctica hace que el precio de la gasolina en México no refleje necesariamente lo que está pasando en los mercados internacionales. En Estados Unidos, los impuestos a la gasolina también existen, pero son significativamente más bajos en términos relativos. El impuesto federal es de aproximadamente 18 centavos de dólar por galón, más impuestos estatales que varían. Pero en promedio el componente fiscal del precio americano es bastante menor que el mexicano. Eso, combinado con la eficiencia de su sistema de refinación y distribución, explica buena parte de la diferencia de precios que ves cuando cruzas la frontera. Hay un tercer elemento que completa el cuadro: el tipo de mercado. En Estados Unidos, la distribución y venta de gasolina es un mercado abierto y altamente competitivo. Hay miles de operadores, marcas y estaciones compitiendo por el mismo cliente. Esa competencia presiona los precios hacia abajo de manera constante. En México, hasta hace relativamente poco, Pemex tenía el monopolio absoluto de la cadena. La apertura al sector privado llegó con la reforma energética de 2013, pero transformar décadas de monopolio en un mercado competitivo real toma tiempo, inversión y condiciones regulatorias que todavía están madurando. Entonces, cuando juntas refinación ineficiente, importación de gasolina ya procesada, una estructura fiscal pesada y un mercado que apenas está abriendo la competencia, el resultado es el precio que ves cada vez que cargas gasolina. No es un misterio, es la suma de decisiones acumuladas durante décadas. Aquí es donde llega la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si todo eso es cierto, si México exporta crudo y paga caro por gasolina refinada, si las refinerías trabajan a media máquina, si los impuestos son altos, entonces, ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué no se construyen más refinerías? ¿Por qué no se bajan los impuestos? ¿Por qué no se abre más el mercado? Son preguntas válidas y la respuesta honesta es que cada una de ellas tiene su propia historia complicada. Construir una refinería moderna es una inversión de entre 8 y 15 mil millones de dólares. Requiere entre 5 y 10 años de construcción y necesita una demanda garantizada para ser rentable. El gobierno mexicano apostó precisamente a eso con la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el proyecto más ambicioso en infraestructura energética de los últimos años. Si funciona como se planea, reduciría significativamente la dependencia de gasolina importada. Si no alcanza la capacidad prometida, habrá sido una inversión enorme con resultados parciales. La historia dirá. Pero el punto es que construir infraestructura de refinación no es una decisión que se toma un martes y se ejecuta el jueves. Sobre los impuestos, la situación es igualmente compleja. El IEPS a los combustibles representa una fuente de ingresos fiscales muy importante para el gobierno federal. En años recientes ha representado cientos de miles de millones de pesos en recaudación. Eliminar o reducir ese impuesto de manera permanente implicaría un hoyo enorme en las finanzas públicas que habría que compensar con otro impuesto o con recortes al gasto. No es una decisión técnica, es una decisión política con consecuencias reales para todo el presupuesto nacional. Y aquí llega el giro que cambia completamente cómo ves este tema. Durante décadas, México mantuvo el precio de la gasolina artificialmente bajo a través de subsidios directos. El gobierno le vendía gasolina a la gente más barata de lo que costaba producirla y distribuirla, absorbiendo la diferencia con dinero público. En algunos años ese subsidio representó más del 2% del PIB nacional, decenas de miles de millones de pesos anuales que salían del presupuesto para que todos, desde el dueño de un Tsuru hasta el dueño de una camioneta de lujo, pagaran menos en la gasolinera. ¿Y quiénes se beneficiaban más de ese subsidio? No las familias más humildes, que en su mayoría no tenían carro. Los que más se beneficiaban eran quienes más gasolina consumían. Los hogares de ingresos medios y altos, con 1 o 2 vehículos, recorriendo distancias largas cada semana.
Era, en términos técnicos, un subsidio regresivo. Dinero público que, en lugar de fluir hacia quien más lo necesitaba, fluía hacia quien más consumía combustible. Cuando México empezó a eliminar ese subsidio, a partir de 2017, con la llamada liberalización del precio de la gasolina, el precio subió y la gente lo sintió como un golpe. Pero lo que en realidad pasó fue que el precio se acercó a su valor real de mercado por primera vez en mucho tiempo. El gasolinazo, como se le llamó popularmente, no fue solo un aumento de precio, fue el fin de una ficción que había durado décadas. Estados Unidos nunca tuvo ese modelo. Sus precios siempre han reflejado más fielmente los costos reales del mercado, con sus impuestos incluidos pero sin subsidios generalizados que distorsionen el precio de fondo. Por eso, cuando comparas los precios de ambos países, no estás comparando manzanas con manzanas. Estás comparando un mercado que opera con lógica de mercado contra uno que durante muchos años operó con lógica de subsidio político y que todavía carga con las estructuras y los hábitos que ese modelo dejó. Hay además una consecuencia que pocas veces se menciona en esta conversación. Los precios bajos de gasolina desincentivan el uso del transporte público, desincentivan la inversión en movilidad eléctrica y hacen que las ciudades se diseñen en torno al automóvil privado. México tiene algunas de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo, en parte porque durante décadas manejar fue artificialmente barato. El precio de la gasolina no es solo un dato económico, es una señal que le dice a millones de personas cómo moverse, dónde vivir y qué tipo de vehículo comprar. Volvamos al punto de partida. Estás en una gasolinera al otro lado de la frontera. Ves el precio, haces la conversión y sientes que algo no cuadra. Ahora ya sabes que lo que no cuadraba era tu punto de comparación, no el precio en sí. Tener petróleo no significa tener gasolina barata, igual que tener trigo no significa tener pan barato. Entre el recurso natural y el producto que llega al consumidor hay una cadena entera de decisiones, inversiones, impuestos y estructuras de mercado que determinan el precio final. México tuvo durante décadas un precio artificialmente bajo sostenido por subsidios que costaban miles de millones de pesos anuales y que beneficiaban principalmente a quienes menos lo necesitaban. Cuando ese modelo se desmanteló, el precio subió y se sintió como una injusticia, pero en realidad fue una corrección que llevaba años pendiente. Estados Unidos tiene gasolina relativamente barata porque tiene la refinería más eficiente del mundo, una red de distribución enorme, impuestos, moderados a los combustibles y un mercado genuinamente competitivo. No porque tenga más petróleo, sino porque construyó durante décadas la infraestructura y las condiciones de mercado para que el precio fuera competitivo. Lo más interesante de todo esto es lo que el precio de la gasolina le dice a una sociedad sobre sí misma. Un precio bajo durante mucho tiempo dice que moverse en carro es un derecho básico que el Estado debe subsidiar. Un precio de mercado dice que el combustible tiene un costo real y que ese costo debe repartirse de manera más honesta. Ninguna postura es completamente correcta ni completamente equivocada. Son decisiones políticas con consecuencias económicas, ambientales y sociales que se sienten durante generaciones. Lo que sí es claro es que el debate sobre el precio de la gasolina en México no es un debate sobre corrupción solamente, aunque la corrupción existe y tiene su parte. Es un debate sobre qué tipo de país queremos construir, cómo financiamos los servicios públicos, cómo diseñamos nuestras ciudades y qué tan rápido estamos dispuestos a transitar hacia formas de movilidad más limpias y eficientes. El precio que ves en el letrero de la gasolinera es, en ese sentido, mucho más que un número. Es un resumen comprimido de décadas de decisiones colectivas. La próxima vez que cargues gasolina y sientas que está cara, ya no vas a pensar solo en Pemex o en los impuestos. Vas a pensar en refinerías que no se construyeron a tiempo, en subsidios que beneficiaron a quien no debían, en mercados que tardaron décadas en abrirse y en una infraestructura que todavía está tratando de ponerse al día. Eso es lo que está detrás de ese número en el letrero. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Estarías dispuesto a pagar más por la gasolina si eso significara que ese dinero se invierte en transporte público de verdad,
¿En menos deuda de Pemex o en infraestructura para vehículos eléctricos? ¿O crees que el precio ya está suficientemente alto y el problema está en otro lado? Cuéntanos en los comentarios. Nos interesa mucho lo que piensas. Si el video te hizo entender algo que antes no tenías claro, dale like. Eso nos ayuda a que más personas puedan encontrarlo. Y si todavía no te has suscrito, este es buen momento para hacerlo.